¿Cuántos dan gracias a Dios por aquel que nos libertó, que rompió nuestras cadenas, que nos ha dado salvación? De eso se trata, iglesia. Cuando venimos aquí, venimos a celebrar eso, a celebrar la victoria de Cristo, a celebrar lo que Él ha hecho en nosotros y lo que continúa haciendo en nosotros. Porque déjame decirte algo. El que comenzó la buena obra en nosotros, según dice la palabra de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que significa eso es que el Dios que ha hecho cosas por ti sigue obrando en ti y seguirá obrando. Quiere decir, esto no se acaba. Esto sigue, Dios sigue obrando en nosotros. Y para hablar un poco de la palabra del Señor y entrar en ella, quiero invitarles a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, la segunda parte. Estamos estudiando esta serie que hemos titulado Mucho Más. Es un estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, donde el apóstol Pablo está animando a una nueva iglesia que se está levantando en medio de una sociedad muy multicultural, muy religiosa, con muchas cosmovisiones o filosofías diferentes. Pablo está diciéndole a esta iglesia: ustedes tienen grandes riquezas en Cristo. No se dejen intimidar por el gran templo de la diosa Diana, por las filosofías que están a su alrededor, porque en Cristo ustedes tienen mucho más. Quiero decirte, creo que esa palabra es para nosotros hoy. Cristiano, no te dejes intimidar, no te dejes influir por las filosofías, mentalidades y aún cosmovisiones que están atacándote en el mundo hoy, porque en Cristo nosotros tenemos mucho más. Y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo comenzó describiendo en el capítulo 1 las riquezas en Cristo. Las riquezas que tenemos en el Padre, las riquezas que tenemos en el Hijo, las riquezas que tenemos en el Espíritu Santo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a describir cómo fue que nosotros podemos acceder a esas riquezas a través de la gracia de Dios, por medio de la fe por la cual somos salvos. Y siendo salvos, ahora estamos en Cristo y Dios está trabajando en nosotros. Y mirando esto, Pablo ora después y pide para que el Señor revele a los creyentes cuán ricos son, cuánto poder, cuántas cosas Dios tiene para ellos. Y fue la oración que estudiamos. Muchas veces como creyentes necesitamos orar, no por tener más, sino por poder entender y disfrutar lo que ya tenemos. Pero en el día de hoy, después de mirar lo que el apóstol Pablo oró y después de mirar el capítulo 2, quiero mirar el capítulo 2, pero a partir del verso 11. Y ahora en el capítulo 2, a partir del verso 11, Pablo habla de esa muerte de Cristo en la cruz. Pablo habla de la sangre que se derramó en la cruz y todo lo que eso trae a ti y a mí como creyentes. He titulado a esta parte las riquezas de la cruz, porque muchas veces nosotros no entendemos cuán ricos somos en la cruz. Quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Alguna vez en la vida, si usted se ha sentido discriminado, rechazado, echado a un lado o menospreciado? Levante su mano. Qué extraño, ¿eh? ¿Alguna vez en la vida se ha sentido discriminado, rechazado, menospreciado por su nacionalidad, su color de piel y su acento? Levante su mano. ¿Cómo se siente? Feo. Bueno, usted no es el primero, pero le tengo una buena noticia. En Cristo,
las cosas cambian. Y mi deseo en esta tarde es que usted pueda entender lo que la palabra del Señor dice de esto en Cristo. Esta carta fue escrita a personas que por su origen, su nacionalidad, fueron discriminados. Por ser diferente, las diferencias trajeron división y discriminación. ¿Quiénes son estos? Gentiles. La palabra gentil era una palabra usada para toda persona que no pertenecía a la nación de Israel o a la nación judía. Y ahora en Éfeso, un grupo de personas gentiles que habían sido discriminados, menospreciados, rechazados por los judíos, llegaron a Cristo. Y ahora en Cristo, estas cosas se han ido, pero ellos todavía no lo entienden y todavía se sienten inferiores. El apóstol Pablo está tratando de decirles: de eso nada. Con tu nueva posición tienes nuevos privilegios para un nuevo propósito. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Dile al que está a tu lado: con tu nueva posición tienes nuevos privilegios para nuevos propósitos. Nueva posición, nuevos privilegios y nuevos propósitos. Muchos de ustedes saben que a mí me encanta el béisbol. Me encanta ver béisbol. Y más de una ocasión, pero hace un tiempo atrás me pasó algo maravilloso. Yo fui al estadio de béisbol con unos boletos. Los boletos estaban un poco lejos y a mí no me gusta ver el béisbol de lejos. Pero dentro del estadio hay un amigo mío que se da cuenta que yo estoy y me dice: ¿estás en el estadio? Le digo: sí. Y me dice: ¿estás solo? Estoy con alguien más. Me dice: ok, ven para donde estoy yo. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde estás? Estoy en una suite detrás de home plate, con aire acondicionado, comida toda la que quieras comer, para que estés aquí conmigo. Ahí hago yo entonces, cambio mi posición, recojo mis cositas, empiezo a bajar y llego al lugar. Y cuando entro a la puerta me dice: ¿usted con quién viene? Ya la persona estaba detrás de ese. Viene conmigo, me trae para acá, me dice: sígueme. Y ahora esta persona me lleva y ahí, detrás de home plate, con aire acondicionado, con personas trayéndome comida, ahora yo estoy en una nueva posición, con nuevos privilegios para un propósito: disfrutar. Quiero decirte una cosa: cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros que estábamos lejos de Dios, el Señor nos dijo: tengo una nueva posición para ti, acércate. Y en esta posición tú tienes nuevos privilegios, y estos nuevos privilegios los tengo para ti con un propósito. No te sientas más inferior. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes gentiles. Leamos lo que la Biblia enseña: una nueva posición, nuevos privilegios con un nuevo propósito. ¿Cuál es mi deseo? Que al salir de aquí tú entiendas cuál es tu nueva posición, cuáles son los nuevos privilegios que tenemos en Cristo y cuál es el propósito para el que Dios nos ha dado todo esto. Y salgamos por ahí a vivirlos al máximo, porque en Cristo tenemos mucho más. Leyendo la palabra del Señor, dice así: por tanto, en verso 11 del capítulo 2 de la carta a los Efesios: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais, marca esta palabra, todo lo que no tenían antes, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a parar un momento ahí. Todos nosotros estábamos así, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin acceso a las promesas ni al pacto de Dios. Dice: no, pastor, yo creía en Dios desde pequeño. No. Cuando Dios estableció una nación,
fue la nación de Israel para que proclamara. Y como la nación de Israel falló en proclamar, tú y yo estamos fuera de ese mensaje. Ahora, ¿cómo Dios nos trajo a una nueva posición? Leamos lo que dice en el verso 13. Pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Saben que la palabra clave aquí en Efesios es en Cristo? Porque es en Cristo que tenemos riquezas, porque es en Cristo que somos diferentes, es en Cristo que somos transformados, es en Cristo que Dios nos asegura, nos bendice. Ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Marque esa palabra cercano, porque ahorita vamos a estudiarla una por una. ¿Por la sangre de quién? De Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira, Cristo derribó el muro. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante lea esa palabra, la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? De Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está diciéndole a los efesios: ustedes gentiles que antes los trataban como perros, que antes los rechazaban, que antes fueron discriminados por los judíos. ¿Cuántas pruebas en el Nuevo Testamento tenemos de que en el tiempo de Cristo los gentiles se veían como menos? ¿Recuerdan cuando una mujer gentil vino a la mesa de Jesús para pedir un milagro? Jesús le dijo: los hijos tienen prioridad, los perrillos tienen que esperar. ¿Recuerdan cuando Jesús llega a Samaria? Que judíos y samaritanos no sé qué. ¿Saben? En el templo de Jerusalén había una pared que si los gentiles querían venir a adorar, ellos no podían pasar de un lugar que habían construido para ellos que se llamaba el atrio o patio de los gentiles. ¿Y sabe qué decía en esa pared? Bajo pena de muerte, ningún gentil puede entrar aquí. Algunos judíos decían que los gentiles fueron creados por Dios para ser combustible en el infierno. ¿Usted piensa que ustedes lo han discriminado? Se constituía ilegal que una mujer judía ayudara a una mujer gentil en su tiempo de parto, porque era traer un impío más a este mundo. Y ahora estos han abrazado a Cristo, un judío diferente, alguien que vino a dar su vida por ellos. Y ahora Jesús le dice: ustedes que por tanto tiempo han sido rechazados y estaban fuera, en Cristo han sido bienvenidos. Y quiero mirar la posición de nosotros como gentiles.
Y quiero mirar primero la posición, porque hasta que no entiendas tu posición, jamás entenderás tus privilegios. Y si no entiendes tus privilegios, jamás entenderás el propósito por el cual Dios te puso en la posición que te puso y te ha dado los privilegios que te ha dado para que vivas para su propósito. Miremos acá. Volvamos a la Biblia verso por verso. Verso 13 vamos a empezar. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, has sido hechos ¿qué? Cercano. Marque esa palabra y es la primera posición. ¿Sabe cómo te ve Dios? Cerca de Él. Yo soy cercano a Dios. ¿Saben lo que quiere decir cercano? Que puedo acceder a Él. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de estar cerca de Dios y no lo estamos usando lo suficiente. Estás acá. Dios no está lejos, cercano. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. ¿Saben que el pecado separaba al hombre de Dios? La sangre de Cristo hace que el hombre pueda acercarse a Dios, porque la ira de Dios que se demanda por el pecado se satisface con derramamiento ¿de qué? De sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando Cristo derrama su sangre por nosotros, eso hace que por esa sangre yo puedo acercarme ¿a quién? A Dios. No es por nuestras buenas obras, es por la muerte de Jesucristo pagando por mi pecado. Entonces la primera posición que Dios me ve es cerca. La segunda dice, vamos a seguir leyendo, porque está verso por verso. Porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora Jesucristo no solamente nos acerca, sino que nos pone en paz con Dios. Saben que estar en paz con Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo. La palabra del Señor dice, justificados pues por la ¿qué? Por la fe tengo que paz para con quién, para con Dios, por medio de quién, de Cristo. ¿Sabes? No hay otra manera de estar en paz con Dios que al menos que pongas tu fe en Jesucristo como su único Salvador. Hay personas que dicen, yo no sé, yo estoy en paz con Dios. Yo no le he hecho daño a nadie, yo estoy en paz con Dios. ¿Has oído eso alguna vez? Quiero decirte algo. De la única manera que tú y yo podemos estar en paz con Dios no es si no le hemos hecho daño a nadie. Es si hemos creído en Jesucristo como nuestro único Salvador. Porque solo cuando por medio de la fe en Cristo que soy justificado, recibo paz para con quién, para con Dios. Ahora dice, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Saben? Tenemos una posición de cercanía a Dios, tenemos una posición de paz con Dios y ahora tenemos una posición de inclusión. Dios ha dicho, la pared se ha derrumbado. Judíos y gentiles son ahora un solo pueblo. Les digo más, mis queridos hermanos, Dios crea cuando Cristo viene un nuevo pueblo. Que ya no es Israel, que ya no son los gentiles. Se llama iglesia. Quiero leerles lo que la palabra del Señor dice. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 28. Gálatas 3, 28 dice esto. Y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho Dios? Con Cristo ha creado un nuevo y solo pueblo. Se llama iglesia. Se llama aquellos que Dios ha llamado a salir fuera. Ya no hay discriminación por ser diferentes, porque en Cristo somos ¿qué? Uno. Ahora voy a explicar algo.
¿Sientes tú que has discriminado a alguien alguna vez? Levante la mano el que ha discriminado a alguien alguna vez. La mitad de los que hemos sido discriminados hemos sido sinceros. Los otros les dio pena levantar la mano. A veces no discriminamos a las personas simplemente por ser de aquí o de allá. Los discriminamos por no pensar como nosotros. Los discriminamos por ser de un país que es diferente al mío. Los discriminamos por creer en Cristo diferente a mí. ¿Sabes una cosa? Si tú has sido aceptado por la paz que Dios ha hecho entre nosotros, nosotros también tenemos el derecho a decirle a otro, somos diferentes, pero eso no nos divide. El espíritu del evangelio es que como hemos sido aceptados, acercados y en paz con Dios, nosotros podamos acercar a otros, aceptar a otros y vivir en paz con ellos. Ese es el espíritu del evangelio. Esa es nuestra posición, que el Dios la creó para otros también. De hecho, si hay personas que te caen molestas, gordas y no soportas y están siguiendo a Cristo, te voy a decir algo: acomódate, prepárate, porque van a estar contigo en el cielo por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. No lo soporto ni un minuto más. Pues prepárate, que en la eternidad posiblemente te toque cerca. Dice, no puedo creer. Hay algunos que están orando ahora mismo, Señor, ayúdame a entender esto. Ahora quiero mirar. Esto es nuestra posición. ¿Dónde Dios nos ha puesto? Con Cristo, cerca de Dios, en paz con Dios, y nos ha hecho su iglesia. Amén. Ahora, ¿saben que toda posición tiene privilegios? ¿Quieres ver cuáles son los privilegios que tenemos por haber sido acercados a Dios? Vamos a ver lo que dicen los versos que vienen. Verso número 10. ¿Mediante qué? ¿La qué? La cruz. Reconciliar con Dios a ambos, ¿a quién? Judíos y gentiles, en un solo ¿qué? Cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que nos pone en paz con Dios y en paz con los demás? La cruz. Y estas son las riquezas de la cruz. La riqueza de la cruz es que por medio de la cruz yo puedo estar en paz con Dios. Y si estoy en paz con Dios, puedo estar en paz con los que están a mi lado. Es imposible tener paz con los que están a tu lado antes de tener paz con Dios. La paz con los que están a tu lado depende de la paz con el que está arriba. En otras palabras, la paz vertical nos permite tener paz de manera horizontal. Es la paz con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si yo entiendo cuán pecador yo soy, cuán lejos de Dios he estado, cuánto le he ofendido y cuánto Dios me ha amado para enviar a su Hijo a morir en la cruz y ponerme en paz con Él, ahora la ofensa que otro hace a mí no es nada comparada con la que yo he hecho a Dios. Y eso hace que mi paz vertical me permita sentir paz horizontal. Por eso es la cruz. ¿Se han visto la señal de la cruz, verdad? La cruz tiene un madero vertical y un madero horizontal. No sé por qué el vertical es más largo y el horizontal es más corto. Yo no sé por qué, pero a mí me recuerda algo. La separación que había entre yo y Dios.
Y la diferencia es mucho más grande que la que pueda haber entre tú y yo, mi hermano. Y si Dios mandó a su Hijo para cubrir esa diferencia y nos acercó a Él, esa misma cruz nos ayuda a acercarnos los unos a los otros. El Evangelio nos une. La cruz nos une. Ahora vamos a mirar algunos de los privilegios que tenemos. Verso 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Esto es una profecía cumplida de Isaías 57, 19, cuando dice que anunciarás a los que están lejos y a los que están cerca. Los que estaban cerca eran los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles. Pero cuando Cristo muere en la cruz, la buena noticia de salvación ya no es solamente para judíos, sino para todo aquel que cree en Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y será predicado este evangelio, ¿hasta dónde? Saben que el evangelio de la cruz es para los que están cerca, para los que están lejos. Es un evangelio de cercanía. Ahora, miren los privilegios. Verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. ¿A quién? Entrada al Padre significa acceso total. ¿Qué significa esto, pastor? Antes, en el Antiguo Testamento, solo los judíos podían entrar a la adoración. Los gentiles tenían que quedarse en otro lugar. Por medio de Cristo, tú y yo tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. ¿Recuerdan cuando les dije la ilustración de aquella persona que me vino a buscar? Me dijo: ven, sígueme a mí, que yo te llevo a tu lugar. La palabra aquí usada es la misma. Era el tipo de persona que se usaba para cuando alguien quería ver al rey. Esa era la persona que lo tomaba y lo traía delante del rey. No se podía ver a un rey de decir: yo quiero ver al rey, así dale, pasa, por ahí está. No, así no era. Se solicitaba permiso para ver al rey, y una persona encargada te tomaba y te llevaba ante el rey. ¿Saben lo que Cristo hizo? Con su muerte en la cruz y su resurrección, Cristo nos ha tomado y nos ha abierto el acceso al Padre Celestial. Por eso la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? Ante el trono ¿de qué? De su gracia. Cristo abrió el acceso al Padre, pero no solamente lo abrió y nos dijo: ahora vete tú por ahí, sino te dijo: no, cada vez que vas al Padre, vas conmigo. ¿Recuerdan cuando dice: todo lo que pidieres al Padre en mi qué? Cada vez que me presento al Padre, yo no voy solo. Cristo va con ¿quién? Conmigo. ¿Por qué Él tiene que ir conmigo cada vez que me presento al Padre? Porque es por su sangre que mi pecado es limpio. Es por sus obras que mis obras son aceptadas. Es por el crédito que Él ganó que el Padre me ve a través de los ojos de Cristo. Sin Cristo no somos nada. En Cristo lo tenemos todo. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Eso es uno de nuestros privilegios. Puedo ir a Dios por medio de Cristo. Ay, pastor, yo le pido a Dios todos los días. Al menos que le pidas por medio de Cristo, no estás llegando a Dios. Es Cristo el camino. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué? Y nadie viene al Padre si no es por qué. Quiero decirte, tal vez tú estás pensando: pues yo le he pedido a Dios toda mi vida. Si le has pedido a Dios toda tu vida y han pasado cosas buenas en tu vida, me alegro. Pero si quieres tener comunión íntima con el Padre creador del cielo y la tierra, tienes que poner tu fe en Jesucristo como tu único camino, como tu única verdad, como tu único Salvador, para poder llegar al Padre que te espera con los brazos abiertos. Dice la palabra, otro privilegio, no solamente acceso al Padre, sino dice algo más. Así que ya no soy ¿qué? Extranjeros ni ¿qué? Ni advenedizos. ¿Saben lo que es un extranjero? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es ser un extranjero? Jaja.
Un extranjero luce diferente, habla diferente, la gente lo mira diferente. A los gentiles, los judíos lo miraban raro, diferente. Cuando venimos a Cristo, ya no hay diferencia. No importa que la gente te vea raro, Dios te ve perfecto. Dios te ve bien. Ya no eres extraño. Ya no soy extranjeros ni qué, ni advenedizos, sino conciudadanos de qué, de los santos. ¿Saben lo que es conciudadanos? Ya tienen los papeles legales, pasaporte y todo lo que eso significa. Y más ahora, hasta votar puedes. Puedes tomar decisiones en el reino. Eso es interesante. Si alguien puede entender esto, somos nosotros que estamos en un país que no es el nuestro. Si alguien puede entender esto bien, lo entiende Preston Wood en español. Que nos reunimos aquí el domingo, 19 países diferentes. Y yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Porque si yo digo una palabra para tu país, para el otro es una ofensa. Y usted me ve raro. Y si todavía no lo entiende, vaya a YouTube y busque un video que dice qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que dice tiene otra connotación. Pero en Cristo podemos hablar el mismo idioma. En Cristo ya nos entendemos. Porque hablamos el idioma del reino de los cielos. Cuando yo tomé mi ciudadanía me dijeron, ahora tienes doble ciudadanía. Le dije, no, triple. ¿Cómo que triple? Yo siempre soy exagerado para las cosas. Y me dice, ¿por qué triple? Dice, porque yo tenía dos. ¿Cómo que dos? Sí, yo tenía la de mi país y tenía la del cielo. Ahora la tengo la de este lugar en que estoy temporalmente. Pero la que más me importa, no tengo pasaporte. Tengo la sangre de Cristo que me dio acceso a ella. Dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, soy conciudadano de los santos, pero más que eso. Mira lo que dice la palabra que viene. ¿Miembros de qué? Oh, de la familia de Dios. Miren, aquí hay muchos privilegios. Privilegio número 1 es que tengo acceso ¿a quién? Al Padre. Privilegio número 2, que tengo derechos como ciudadano del cielo. Pero hay un privilegio número 3. Miembro de la familia del Padre. Yo quiero que usted piense en esto. Cuando usted le menciona la palabra familia, tal vez usted dice, ¿qué familia ni familia? Si lo que yo tuve de familia y tengo de familia fue un desastre. Tal vez cuando usted dice padre, usted no pudo tener un padre y no entiende lo que es un verdadero padre. Pero hoy quiero darte una buena noticia. Por medio de la cruz y la sangre de Cristo, Dios te puso en una nueva familia. ¿Quieres algunas características de esta familia? Tal como te lo imaginabas, imperfecta, pero con un Padre perfecto que nunca falla. Y esa es la diferencia de esta familia a la que tú y yo ahora pertenecemos. Podemos ser imperfectos, pero nuestro Padre, que el Padre de todo, es perfecto y nunca falla. Somos miembros de una familia que tiene un Padre que siempre está presente. Somos miembros de una familia que tiene un Padre que siempre escucha a sus hijos. Somos miembros de una familia que tiene un Padre que siempre protege, provee y promete y cumple las promesas de sus hijos. Esto es el privilegio de una nueva familia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Miembros de la familia de Dios. Yo por eso nunca dejo, y me molesta bien que la gente critique a la iglesia. La iglesia que si es esto, que si es lo otro, que si... Mira, nosotros podemos ser imperfectos, pero tenemos un Padre que nos ha hecho sus hijos, que es perfecto. Y con eso le basta. Porque ¿sabe qué? Él va a arreglar a mis hermanos como me está arreglando a mí. Él va a tratar con mis hermanos como me está tratando a mí. Entonces, eso me alienta. Es un privilegio tenerlo a Él de Padre. Tal vez tú no tuviste un padre terrenal maravilloso, como yo. Mi padre era alcohólico. Mi padre golpeaba a mi mamá.
nos golpeaba a nosotros, nunca se preocupó por la casa, nunca se preocupó por nosotros. Pero ¿sabes qué? Hace más de 25 años, a mí me adoptó otro padre. A través de la sangre de Cristo. Y ese padre hizo algo por mi familia. Ese padre amó a mi mamá al punto que la transformó para su gloria. Y amó tanto a mi papá que también lo transformó para su gloria. Y me ha amado tanto a mí que me tiene aquí hablándote y diciéndote, es un privilegio ser miembro de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, quiero ir avanzando. Y ahora que viene, ahora viene nuestro propósito. Recuerda, el Dios que te dio una nueva posición, también te ha dado privilegios, pero te los ha dado con propósito. Y el tercer punto es este. En la cruz hay un propósito. ¿Cuál es, pastor? Vamos a leer los versos que vienen. Y este es el tercer punto. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo ¿en qué? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios ¿en qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado una posición, nos ha dado tantos privilegios? Quiero decirte cuál es. Que tú te edifiques. Edificaos. ¿Qué quiere decir la palabra edificarse? Es la palabra que se usa cuando un edificio comienza a crecer. Sus paredes empiezan a crecer, se empiezan a fortalecer. ¿Sabes cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado la posición que nos ha dado y los privilegios que nos ha dado? Para no quedarnos como estamos. Dios te ha dado esta posición, te ha dado estos privilegios porque quiere verte crecer, quiere verte conquistar, quiere verte lograr cosas, quiere verte alcanzar el mundo, quiere verte que seas testimonio para el mundo. ¿Cómo lo hago? Edificándome. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Creciendo. ¿Se acuerdan que nuestra iglesia es conectar, cuidar y qué? Crecer. ¿Sabe que el propósito por el cual Dios nos tiene aquí es crecer? Ahora le voy a decir esto. ¿Cómo crezco, pastor? La palabra lo dice. Ahora que somos de Cristo, que somos de su familia, dice como un edificio. ¿Saben lo que la palabra edificio es? El mismo símbolo usado para iglesia. La palabra edificio aquí dice, nosotros somos un nuevo edificio. El templo de la diosa Diana no era, son ustedes un mejor templo. Si ustedes crecen, ustedes pueden hacerlo. Ahora, ¿cómo crezco? Dice, con el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Les voy a explicar esto brevemente. ¿Cómo crezco? ¿Cómo aprovecho estos privilegios? ¿Para qué Dios me llamó? Para que yo crezca. ¿Cómo crezco? El fundamento de los apóstoles era la enseñanza y la doctrina que los apóstoles predicaban. Y esa doctrina de los apóstoles tenía que ir a Cristo. Por eso ahorita cantamos, Cristo sea el centro. ¿Cómo crezco, pastor? ¿Cómo puedo entonces cumplir el propósito de Dios? Cuando me meto en la palabra y pongo a Cristo como mi único fundamento. Necesitamos una iglesia que crezca predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Apoyada en Cristo. Hablando de Cristo. Porque eso fue lo que los apóstoles predicaron. Y eso es lo que nos va a hacer crecer. Es Cristo el que murió en la cruz. Es Cristo el que dio su sangre. Es Cristo el que me hace crecer. Y ese es el propósito de Dios. ¿Y qué pasa cuando empezamos a crecer en Cristo? Dice, para que sean morada de Dios ¿en qué? En el Espíritu. ¿Dónde vivía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde vivía? En el templo, en el lugar santísimo. Ahora Cristo nos ha hecho un solo pueblo. ¿Dónde vive Dios hoy?
en su iglesia, en nuestras vidas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, si es que Cristo está en nosotros. Y quiero terminar con un par de versos bíblicos. Recuerdo cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, especialmente a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan, otros uno de los profetas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y afirmó, Simón Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta declaración que tú has hecho, que yo soy el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Nosotros. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? El propósito por el cual Dios nos ha acercado a Él y nos ha dado tantos privilegios es para ver una iglesia que se levante, hermanos, y avance de tal manera que ni el mismo infierno ni el diablo la pueda detener.